Bienvenidos a la unidad 9, Divina Teleológica. Lo que vamos a ver es un panorama general de la voluntad de Dios que Él ha revelado de sí mismo en la palabra. El beneplácito de Dios. Vamos a ver en primer lugar entonces que la palabra beneplácito viene del buen placer. Significa el buen placer, lo que a Dios le agrada. Como Dios es soberano, dueño absoluto de todo, todo es de Él y todo es para Él. En ese Dios soberano existe lo que la Biblia llama un beneplácito. Veamos Efesios capítulo 1, verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos ahora la voluntad de Dios. La voluntad es la capacidad de elegir, determinar, resolver, decidir Dios lo que quiera. Bueno, nosotros hablamos siempre de encontrar y seguir la voluntad de Dios. Dios no solamente tiene un beneplácito, un buen placer, sino que se propuso con su voluntad realizar ese beneplácito, ese buen placer. En Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiso salvarnos en la cruz de Cristo. Vemos el designio de la voluntad de Dios, lo que a Dios le place. Él lo hace objeto del designio. Es decir, la Biblia habla del designio de la voluntad de Dios, lo que a Dios le place dentro de su voluntad, dentro de su interior más profundo. Él lo hace objeto de designio. En Efesios 1:11 leemos: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Son conceptos profundos que tienen que ver con Dios, con su interior, en relación a la creación, pero que todavía no es la creación. Dios es un Dios que puede decidir lo que a Él le place, ¿verdad? Entendemos esto perfectamente porque Él es Dios. El propósito eterno de Dios. Si a Dios le place algo y Él quiere decidir que eso debe suceder, Él se lo propone, o sea que Dios lo hace, porque es Dios. Propuso su beneplácito con su voluntad. En 2 Timoteo 1:9 dice la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces hay un propósito, eso es lo que a Dios le place, y esa es la voluntad interna que Dios nos da también a conocer. Tenemos la presencia de Dios. Dios, para organizar un propósito, también tiene la presencia divina o conocimiento anticipado acerca de todas las cosas. Esto en relación del futuro, porque si usted se pone a pensar, Dios conoce tanto el pasado, presente y el futuro. En 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es Dios eterno que conoce el pasado, presente y futuro del ser humano. El consejo determinado de Dios. Junto con la presencia divina tenemos que colocar el consejo de Dios, que es lo que Dios juzgó antes de la fundación del mundo, que sería lo correcto permitir, lo correcto también hacer. Vemos en Hechos capítulo 4, verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este consejo de Dios que es anticipado a todo lo que hoy conocemos como la creación. Otro punto, tenemos la elección divina. La palabra de Dios en muchas partes habla de que Dios elige, que Dios escoge. Muchas veces pensamos que nosotros sí tenemos derecho a escoger, pero Dios no. Pero mire, si nosotros tenemos el derecho de escoger, que somos criaturas, que no éramos nada, cuánto más de escoger y de elegir tendrá Dios, quien nos creó. Él escoge, Él es el que elige. Dice 1 Pedro 1:2:
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La elección descansa en la presencia y en el propósito de Dios. Predestinación. Dice Romanos 8, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos que son conceptos bíblicos que hay que saberlos encarar y digerir, y dejarles decir lo que nos dicen estos versículos. Esto quiere decir que no podemos permanecer siendo niños toda la vida. Dentro de nuestro caminar con Dios debemos ir madurando en base a la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Claramente dice en estos versos que los escogidos de Dios son predestinados, o sea que se les da un destino por anticipado. Es decir, que Dios, conociendo el pasado, presente y futuro, Él es dueño y soberano de la elección que Él tuvo a sus santos. Otro punto, vemos la ordenación de parte de Dios. Dios ordenó, decretó. Predestinar es dar un destino por anticipado, pero ordenar es mandar que ese destino se consiga. Ese es nuestro Dios, un Dios que sabe, que elige, que predestina y que ordena, porque es soberano y hace lo que le place, según el designio de su voluntad. Salmo 105, versos 7 al 11 dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están tus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Muy bien. La preparación de antemano. También hay una preparación de antemano para gloria. A la palabra ordenar le añadimos la palabra preparar. Preparar es organizar las circunstancias desde antes para que después resulten como debe resultar. Es la preparación de antemano. Aún las buenas obras de los hijos de Dios están preparadas de antemano. Vemos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El don de la gracia de Dios antes de los tiempos de los siglos. La Biblia también enseña que la gracia es dada a los escogidos antes de la fundación del mundo. El don de la gracia es una determinación pretérita, es decir, del pasado, que la palabra de Dios nos muestra.